Estamos aquí para celebrar la vida. Y si hay algo que da alegría es esto, la vida. Cuando nace un bebé nos da alegría. Cuando una persona y sobre todo cuando un familiar muere, parte, nos da tristeza. La muerte no se celebra, la vida alegra. Pero en Cristo Jesús eso cambia porque Él trajo la muerte a la vida. Él resucitó y trajo alegría permanente, así para todos los que creemos en Él. La vida se celebra y hoy es lo que estamos haciendo al recordar a Cristo resucitado. Fue el anuncio del ángel, no está aquí, mas ha resucitado como dijo, venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor, según Mateo 28, 5 y 6. Una cosa es creer en la resurrección y otra cosa muy distinta es tener fe en la resurrección. Son cosas muy distintas. La primera tiene que ver con algo mental y la segunda tiene que ver con una decisión del alma y del corazón. La realidad de la resurrección de Cristo, quiero empezar por algo práctico esta mañana. La realidad de que Cristo resucitó debería llevarnos al menos a 3 convicciones o a 3 impactos en nuestra vida, a 3 resultados. Si tú crees con tu corazón que Jesucristo resucitó, eso debería llevarnos a 3 impactos. Número 1, debería llevarnos a convicción. Número 2, debería llevarnos a consagración. Y número 3, debería llevarnos a consolación. Convicción, porque creemos con certeza que Jesucristo resucitó y tenemos seguridad de que si resucitó, entonces Él es quien dijo ser. Fue un acto milagroso de Dios que debemos alabar con convicción. Además, debe impactarnos con consagración. Y consagración simplemente significa entregarnos más al Cristo vivo, sabiendo que Él ve, evalúa y recompensará nuestra obra. Pero debemos dejar que la resurrección impacte también nuestra vida con consolación. Y no solo porque Cristo vive, sino porque ahora, gracias a su vida, tenemos victoria sobre la muerte. La muerte ya no se enseñorea más de Él ni de los que creen en Él. Hay vida eterna, hay consolación. La muerte no es el punto final de los creyentes. Es por eso que podemos ser consolados sabiendo que en Cristo hay vida y vida eterna. Debemos creer esto con fe genuina, porque el registro bíblico es lo que menciona. Los evangelios narran cómo Cristo en verdad resucitó y cada creyente cree esto. Es decir, nadie puede ser salvo si no crees en la resurrección de Cristo. Nadie puede ser creyente verdadero si no reconoces y asumes de corazón que Jesucristo no se quedó en la tumba, porque un Cristo muerto no puede salvar a nadie. Es por eso que para ser creyente debes creer con tu corazón, confesar con tu boca, Romanos 19, que Él resucitó, que el Padre lo levantó. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. Y si el Padre le resucitó de los muertos, entonces Él puede salvar a los que creen en Él. Esta es nuestra convicción. Y necesitas creerlo para ser un verdadero creyente. Y no dudamos de la resurrección de Cristo. Yo no dudo de la resurrección de Cristo. Pero es increíble que al mirar las Escrituras, la Biblia, para fortalecer nuestra fe, para hacer que nuestra fe sea sólida, para convencer y para darnos una convicción, una consagración y una consolación mucho más grande, nos da decenas de evidencias bíblicas de la resurrección del Señor Jesucristo. Y quiero leerle al menos 25 evidencias de la resurrección, ¿de acuerdo? No son los puntos del mensaje, es solamente la introducción. Pero al menos encontré en una primera mirada 25 evidencias bíblicas de la resurrección de Jesucristo. Y solamente quiero que pensemos en ella mientras introducimos el tema. Número 1, no los voy a ir numerando porque me voy a perder, pero en primer lugar podemos pensar en la apertura de la tumba por el ángel. Una tumba abierta representa resurrección. El temblor manifestó algo sobrenatural que había pasado por mano de Dios en ese lugar. Un sepulcro custodiado por personas incrédulas, por soldados que dieron testimonio de la verdad de la resurrección.
Un sepulcro correcto, porque muchos de los acusadores es que dicen que las mujeres llegaron a otro sepulcro diferente, que no era el de Jesús, que era otro, y que creyeron que había resucitado porque se habían equivocado. Eso es imposible, porque la misma escritura dice que las mujeres estuvieron allí cuando José de Arimatea introdujo el cuerpo en la tumba correcta. Así que es imposible que las mujeres se hayan equivocado. Este testimonio lo da la escritura. Una sepultura real, Jesucristo realmente fue sepultado, fue envuelto en lienzos como judío, introducido a la tumba como un muerto, como una tumba normal. Algo que hubiera sido imposible que permaneciera vivo por 3 días en esa situación. De modo que una mortaja o una sepultura real da evidencia de una muerte real. El soborno de las autoridades, tuvieron que sobornar a los soldados, es otra evidencia. Sabían que algo había pasado y tuvieron que mentir para poder cubrir aquello. Una tumba vacía y unos lienzos puestos allí, dice la escritura, es otra evidencia de la realidad de la resurrección. Los lienzos estaban, pero el cuerpo no. El testimonio del ángel, como dijimos, el testimonio de las mujeres que lo vieron vivo, el testimonio de 2 camino a Emaús que vieron al Cristo con las marcas de sus clavos en las manos, el testimonio de Pedro, quien dijo, he visto al Señor, la aparición a los 10 discípulos sin Tomás y luego la aparición a los 11 con Tomás. La Biblia dice, una evidencia más, es que comió con ellos. Les dijo que lo tocaran, las mujeres lo abrazaron. No era un espíritu, no era un fantasma, no era un holograma. Él dijo, palpad y ved que yo soy. Los discípulos no esperaban su resurrección. Esta es una evidencia muy, muy importante. Los discípulos no estaban en el aposento alto esperando la resurrección de Cristo. Ellos ni se lo imaginaban. Ellos no pudieron ser los que robaron un cuerpo porque ellos ni siquiera esperaban su resurrección. Ellos fueron asombrados, deslumbrados por la realidad de la vida de Cristo. Otra evidencia más de que Cristo se resucitó y se levantó es que restauró a Pedro, comió con Pedro una vez más, múltiples apariciones a diferentes personas en diferentes lugares. La Biblia dice además que el Cristo resucitado enseñó por 40 días después de su resurrección. Apareció a más de 500 personas a la vez. Apareció a Jacobo, apareció a Pablo. Otra evidencia más es que los apóstoles fueron transformados después de la resurrección de Cristo. De ser unos débiles y temerosos hombres que estaban recluidos en una habitación, se convirtieron en los predicadores más prominentes del primer siglo que cambiaron el mundo. ¿Qué los cambió? La resurrección de Jesucristo. Su mensaje apostólico gira en torno a la resurrección. Lo que ellos predicaban era la verdad de la resurrección. Incluso ellos cambiaron el día de adorar de sábado a domingo. ¿Por qué? Porque sabían que el domingo había resucitado el Señor. Y una evidencia muy fuerte que respalda la vida de Cristo es que los enemigos, los religiosos, las autoridades, los escribas y fariseos con todas las huestes demoníacas del infierno, escucha, nunca pudieron desmentir la realidad de la resurrección. Aquí tienes al menos 25 o 30 evidencias bíblicas de la vida de Cristo. No fue una alucinación, no fue un engaño, no fue una farsa. No es una historia que deseamos los creyentes que pasara. Es una historia que realmente pasó. Y hay una evidencia más que les quiero dar. Y es la vida transformada de los que hemos creído. Los que hemos creído en Cristo, Él ha transformado nuestra vida. Él ha transformado nuestro corazón. Él ha cambiado nuestra alma. Él ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No pudo haberte transformado un Cristo muerto. El que transforma es un Cristo que vive. Y nuestra vida de los que hemos creído es una evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo creemos. Yo lo creo. Creemos en que su muerte trae victoria sobre Satanás. Creemos, por tanto, que si la tumba quedó vacía, eso significa que la cruz fue suficiente. Que la cruz el viernes pagó Cristo el precio
la paga por nuestro pecado por completo. En otras palabras, que cuando Jesucristo murió en la cruz, el Padre quedó satisfecho con su sacrificio de sangre, que su muerte realmente fue satisfactoria para el Padre, para pagar por los pecados de todos nosotros, como estaba escrito en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, si Cristo resucitó, significa que el Padre aprobó esa muerte, que el Padre estuvo de acuerdo con su muerte, que el Padre recibió esa sangre y que esa sangre fue suficiente para pagar el precio por nuestros pecados. Cristo desató los dolores de la muerte. Cristo no podía permanecer muerto. Cristo era necesario que se levantara. Cristo no podía ser derrotado por la muerte porque Él era una vida sin pecado. Y como la paga del pecado es muerte, Él sin pecado no podía quedarse muerto. En Él floreció la vida. Y yo creo en la resurrección. Y yo creo en su vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta mañana, en estos dos mensajes, quiero plantear una pregunta. ¿Qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Solo piénsalo. ¿Qué pasaría si Cristo hubiera quedado en la tumba y todo fuera una mentira y estuviéramos aquí celebrando una falsedad? ¿Qué hubiera pasado si Cristo quedara en la tumba? Y de inmediato usted pensará, pastor, ¿por qué tenemos que pensar eso si sabemos que realmente resucitó? ¿Para qué pensar en lo negativo, en el hubiera, si sabemos que realmente está vivo? ¿Por qué pensar en lo que hubiera pasado si Él no hubiera resucitado? Le voy a decir por qué pensar en esto. Porque la Biblia nos hace pensar en esto y trata este tema, exactamente este tema. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? Abra su Biblia, por favor, en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 trata exactamente sobre esto. Mientras busca 1 Corintios 15, este pasaje desarrolla la resurrección del Señor Jesucristo. Y déjeme comenzar en versículo 1, donde dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y aquí viene el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hasta aquí el apóstol Pablo está diciendo: el Señor Jesucristo resucitó. Es nuestro mensaje. Versículo 2 y 3 dice el evangelio: Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Pablo dice: este es el evangelio que predicamos. Y este es el evangelio que los creyentes verdaderos perseveran en creer y en seguir. Pero a continuación, después de que Pablo da varias pruebas, él dice: se apareció a Jacobo, se apareció a Pedro, se apareció a 500, se apareció a los 11, se apareció a todos ellos. Cristo vive. Pablo está declarando la resurrección del Señor Jesucristo. Pablo está diciendo que este hecho es real y lo dice en primera persona porque él mismo había visto a Cristo resucitado. Pero escuche, los siguientes versículos desarrollan exactamente qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado. Versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Escucha el versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe.
Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo desarrolla 6 consecuencias desastrosas de negar la resurrección de Jesucristo. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no resucitó? Y esta mañana con este mensaje quiero que vea, porque es la idea de Pablo, cuán importante es la resurrección, que si quitas ese bloque de la historia del mensaje del evangelio, todo cae a tierra. Si quitas la pieza de la resurrección del gran panorama del mensaje de Jesucristo, entonces no hay Salvador. Quita la tumba vacía, quitas al Salvador, y más que eso. Por eso el apóstol Pablo en esta porción desarrolla consecuencias de no creer o de decir, ¿y si Cristo no resucitó? ¿Qué hubiera pasado? Vuelve al versículo 12 y déjame comenzar hablándole de un problema que había en la iglesia de Corinto. Pablo le escribe a ellos y en el versículo 12 él menciona el problema que ellos estaban teniendo. Versículo 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros, refiriéndose a los corintios, que no hay resurrección de muertos? El problema era que los corintios estaban dudando de la resurrección de los creyentes. Ese versículo lo explica claramente. Ellos no dudaban de la resurrección de Cristo, porque para ser creyente tienes que creer en la resurrección de Cristo. En el primer capítulo de 1 de los Corintios, versículos 1 al 3, Pablo les dice, ustedes son llamados a ser santos, santificados en Cristo Jesús. Ellos eran verdaderos creyentes. El punto no era que dudaban de la resurrección de Cristo, el punto era que dudaban de la resurrección de los creyentes. Vea el versículo 12 al final, dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Los corintios creían que Cristo había resucitado, eran salvos, pero no creían que Él podía resucitar a otros, o no creían que Él podía resucitar a los creyentes. Es indispensable creer en un Cristo vivo para ser salvo. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Un Cristo muerto no salva. Los apóstoles dijeron, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El apóstol Pedro en primera carta, capítulo 1, versículo 3, dice que Cristo es, gracias a la resurrección, nuestra esperanza viva. Los corintios eran salvos, creían en Cristo y su resurrección. Su duda era realmente en que Cristo no pudiera resucitar a los creyentes. ¿De dónde venía esto? ¿De dónde venía esta duda? Bueno, esta duda tenía que ver con el trasfondo histórico griego filosófico de los corintios. Recuerden, ellos estaban en Corinto, muy cerca a Atenas, la cuna de la filosofía griega, que en ese tiempo ya había dejado mucha herencia muy fuerte entre los corintios. ¿Cuál era el pensamiento griego clásico de ese entonces, heredado de Platón y todos ellos? Bueno, era una filosofía llamada el dualismo. No tienes que recordar esto jamás en tu vida, pero solo entiéndelo para entender lo que Pablo está confrontando aquí. Los corintios creían en el dualismo. El dualismo significa básicamente una filosofía griega, no es Biblia, no es doctrina, es un pensamiento humano. Y el dualismo simplemente significaba que ellos creían que el hombre está compuesto por dos partes: la material, que es mala, o sea, lo físico es mala, es perversa, es inmoral, y la espiritual, que es el alma o el espíritu, que es bueno. Los griegos decían, el cuerpo, la materia, es mala, es pecaminosa, tiende a los deseos carnales, pero el espíritu es bueno. De hecho, ellos decían en el dualismo, el espíritu es parte de Dios, busca el bien, ama el bien,
quiere el bien, pero el cuerpo es el que es malo. Por eso el apóstol Pablo, recuerda, les dice el vientre para las viandas y las viandas para el cuerpo, porque es lo que ellos creían. El cuerpo, como es malo, dale rienda suelta al pecado. Y hoy hay muchos dualistas todavía pensando así, gente que le da rienda suelta a sus pasiones porque dicen, es mi carne, es lo que mi cuerpo pide. Era lo que ellos pensaban. Era una filosofía griega que ellos todavía, los corintios, aún habiendo abrazado a Jesucristo y creyendo en él, todavía les quedaban algunas reminiscencias de esta filosofía equivocada. Ellos decían, el cuerpo es la prisión del alma. Ellos decían, mi espíritu está preso en mi cuerpo. El alma es realmente un elemento divino. Entonces, ellos, los corintios, al pensar en una vida, cuerpo y alma juntos, era indeseable. Por lo tanto, ellos querían liberarse del cuerpo, ellos querían quitar el cuerpo, ellos querían que el alma solamente viviera. Por lo tanto, pensar en una resurrección corporal era para ellos indeseable. Pensar en una resurrección donde alma y cuerpo se vuelven a juntar para un griego era iluso. No lo querían porque tenían el pensamiento de Platón. Entonces ellos estaban luchando con eso. Decían, no. Cristo resucitó porque él sí era perfecto en su carne, por tanto no había problema en su resurrección. Pero nosotros no queremos resucitar. Era la idea corintia. Nosotros no queremos resucitar porque el cuerpo es malo. Ahora, la Biblia no enseña que esta filosofía sea correcta, ¿eh? La Biblia no enseña. El hombre es malo en la materia y el hombre es malo en su espíritu. Porque todas las almas son mías, dice Dios. El alma que pecare, esa morirá. Así que no empieces tú a decir, entonces, creo que soy dualista. No, la Biblia no enseña eso. Era el pensamiento. Y tan pensamiento que estaban en un error. Porque por causa de esa filosofía, los corintios estaban errando en su fe. Les estaba desviando. Ellos decían, es imposible que haya resurrección porque sabemos que el cuerpo es malo. Pablo, tratando de corregir esta situación, escribe primero a los Corintios 15 para enfrentar estas falsas ideas griegas y ayudar a los creyentes a entender la verdadera resurrección y resolver sus dudas. En esos versículos que acabo de leer, Pablo da 6 consecuencias desastrosas si Cristo o los creyentes no resucitan. Y esto es para nosotros. ¿Sabes cómo fortalecer nuestra fe de la resurrección de Cristo? Analizando en la Biblia lo que hubiera pasado si no fuera real. Versículo 13, ahí donde estamos, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Esta es la idea de Pablo. Corintios, ustedes están diciendo que no hay resurrección. Y si no hay resurrección, déjenme decirles una cosa, entonces tampoco Cristo resucitó. Si ustedes creen que el creyente no puede volver a la vida, entonces Cristo tampoco volvió a la vida. Y es el punto de Pablo. Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, hay 6 consecuencias desastrosas que quiero ver con ustedes. 3 en este momento y 3 más tarde después del desayuno. En primer lugar, primera consecuencia desastrosa, si no hubiera resurrección. Versículo 14, primera parte, una predicación vana. Mire por favor, versículo 14, dice la Biblia, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. El apóstol Pablo comienza a desarrollar esta idea en sentido negativo, si Cristo no resucitó, y la primera consecuencia es la predicación fuera vana. Es decir, el evangelio, el mensaje que predicamos fuera vano. La palabra vano ahí se va a repetir también en la segunda parte del texto, simplemente quiere decir hueco, sin sentido, vacío. La predicación vana, el apóstol Pablo dice que entonces sería una predicación mentirosa. Ahora piénselo, ¿qué predicaban los apóstoles? ¿Cuál era la predicación? ¿Cuál es mi predicación? ¿Cuál es la predicación de los creyentes? Es la vida, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Si la parte final de ese mensaje no es verdad, y predicamos entonces que Cristo resucitó cuando no resucitó, entonces piénsalo, nuestra predicación es mentirosa. Nuestra predicación es falsa. Y si nuestra predicación es falsa, el que nos dijo que la predicáramos es un mentiroso.
Porque entonces si Él no resucitó, Él mintió y mi predicación es vana. Él anunció, pero no pasó, entonces mi enseñanza es vana. Sabemos lo que dice la Escritura. En Romanos 1:4, por ejemplo, dice Pablo: Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. En otras palabras, Pablo dice: Cristo fue coronado como rey gracias a que resucitó. Tú piénsalo. Sin resurrección no hay rey. Sin resurrección no hay mensaje de rey. Sin resurrección no hay rey exaltado. Sin resurrección no podemos predicar absolutamente nada del mensaje, porque si no resucitó, todo lo demás se desvanece, porque vendría de un hombre mentiroso. Si mintió, entonces no es Dios, porque Dios no miente. Así que si Cristo no resucitó, es mentiroso, y si es mentiroso no es Dios. Por lo tanto, tampoco es santo, tampoco es poderoso, tampoco es omnipresente y por supuesto tampoco es salvador. Por lo tanto, predicar a Cristo es inútil. Por eso el apóstol Pablo comienza con esto, porque era lo que él hacía. Él predicaba el mensaje y dice que si esto no fuera así, entonces fuera vano, si Cristo no resucitó. Sin embargo, sabemos lo que la Escritura dice. En Apocalipsis 1, versículo 18, dice: Cristo: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué Cristo dice que tiene las llaves de la muerte y del Hades? Fácil, porque Él lo conquistó. Porque Él venció la tumba. Porque Él es el único que se ha levantado para no morir nunca más. Lázaro se levantó, pero volvió a morir. La hija de Lázaro se levantó por el poder de Cristo, pero volvió a morir. Pero Cristo ya no muere. Cristo se ha levantado para no morir más, y ahora cuando Él dice tengo las llaves de la muerte, lo único que significa es yo tengo autoridad sobre la muerte. Yo tengo poder sobre la muerte. La muerte no tiene por gobernante a Satanás. Cristo tiene el total dominio sobre la muerte. Pero Pablo dice: si Cristo no hubiese resucitado y no hay resurrección de muertos, entonces nuestra predicación es vana. Cristo murió, no hay buenas noticias, solo malas noticias, no hay evangelio, solo hay malas nuevas. Entonces no hay Salvador y por lo tanto, piénsalo, ¿para qué predicar? ¿Para qué predicar? ¿Para qué hablar de Cristo si Él no resucitó? Los ángeles dijeron cuando Jesús nació en Belén: he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Pero escucha, si Él no resucitó, no hay nuevas de gran gozo, no hay Salvador. No hay nadie que interceda por nosotros y nuestra predicación sería vana, porque vendría de un hombre mentiroso. Esto es sencillo. Pablo está pensando lógicamente lo que hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado. Y recuérdalo, esto lo está haciendo para demostrarle a la iglesia en Corinto cuán central, cuán importante, cuán excelso es creer y confiar en convicción plena en la resurrección del Señor y en la resurrección de los creyentes que el Señor levantará. Y si Cristo no resucitó, número uno, la predicación es vana, no tiene sentido. ¿Para qué predicar? En este caso, yo estoy dedicado al oficio más inútil en el universo. Porque si predicar a Cristo es vano, entonces yo estoy haciendo con mi vida simplemente un desperdicio. Segundo lugar, el apóstol Pablo en el mismo versículo 14 dice ahí: vana es también nuestra fe. Vana es también vuestra fe. Note que en la primera parte dice nuestra predicación, de él como predicador, pero cuando habla de la fe, habla de vuestra fe, de la fe de ustedes, de los creyentes. En segundo lugar, un segundo desastre, una segunda consecuencia de que Cristo no resucitara es una fe vana. Una vez más usa la palabra vana, vacía, hueco, sin sentido. Lo repite prácticamente una esencia de Eclesiastés cuando Salomón usa esto para referirse a una vida sin sentido o a perseguir los vientos. ¿Recuerdas esa frase en el Eclesiastés que significa simplemente algo sin propósito? Es lo que Pablo está diciendo aquí.
Sí, en segundo lugar, si Cristo no resucitó, tu fe cristiana es vana. Tu fe no cuenta. Porque si el mensaje que promete el evangelio, salvación, es mentira, entonces la fe que se pone en ese mensaje también es vana. Una fe vana, una fe hueca. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es sin propósito. Sería una fe que confía en algo falso, en algo mentiroso. Una fe que no lleva a ningún lugar. Una fe demoníaca prácticamente. Una fe sin propósito. Entonces cualquiera que dijera, es la idea del apóstol Pablo, cualquiera que dijera, creo en Cristo, tengo fe en el Señor, sería un tonto. Porque su fe es hueca. Seríamos unos tontos. Seríamos personas persiguiendo el viento, siguiendo una fe vana. Así que esto se aumenta, porque la primera persona que tuvo fe en la Biblia fue Abel. Abel, fe inútil. Enoc, caminó con Dios, fe inútil, no sirve de nada. Noé, qué tonto, 120 años predicando con una fe vana. Si Cristo no resucitó, son 120 años perdidos. Piensa por favor en la fe de Abraham, en Isaac, en Jacob, en José, en Moisés, en Samuel, en Jefté, en Sansón. Piensa en todos los héroes de Hebreos 11 que dice la Biblia que tuvieron fe, pero si Cristo no resucitó, esa fe no vale, no cuenta, es hueca. Fueron hombres simplemente que perdieron el tiempo creyendo en algo que era falso. Piensa en los mártires de todo el Nuevo Testamento, que hay de Esteban, que hay de los apóstoles, murieron por nada. Su fe era vana, su fe era sin sentido. Murieron por nada. Al apóstol Pablo le cortaron la cabeza para nada. El apóstol Pedro fue crucificado de cabeza para nada. Todos los mártires durante la Inquisición y la época de la Reforma que murieron por el mensaje de Cristo fue en vano, porque su fe era hueca. Todo si Cristo tan solo no hubiera resucitado. De hecho, usted y yo que estamos aquí también tenemos una fe hueca, vana. Si Cristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. Nuestra fe es absolutamente sin fundamento. Tenemos una fe similar a la de cualquier religión, cualquier secta, porque es una fe vana. Seríamos como cualquier religión. Pablo dice, hay 6 consecuencias desastrosas si la resurrección no es verdad. Número 1, una predicación vana. Número 2, una fe vana. Y el apóstol Pablo continúa, versículo 15, dice la escritura, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Una vez más, Pablo está desarrollando la idea, la hipótesis, ¿qué hubiera pasado si Cristo no resucitó? Y aquí en el versículo 15, él dice, nosotros seríamos hallados mentirosos. ¿A quién se refiere con nosotros? No a los creyentes, porque usa la palabra testigos, lo que les había dicho el Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1, versículo 8, me seréis testigos. Está hablando un mensaje directamente a los apóstoles, los 11 primeros y Pablo al final como abortivo, versículo anterior, último de los apóstoles. Por lo tanto, ahí se refiere a ellos. Y la tercera consecuencia desastrosa si Cristo no resucitó es que los apóstoles serían mentirosos. Somos hallados falsos testigos de Dios. Pablo, Juan, Pedro, Tomás, Jacobo, Natanael, Felipe, todos ellos que históricamente tuvieron un impacto en el mundo de su tiempo durante el primer siglo, todos ellos serían unos mentirosos. Perderían toda credibilidad. No serían lo que dijeron ser. Entonces, por lo tanto, escucha, esto tiene una trascendencia muy, muy fuerte. En Hechos capítulo 1, solo escucha, no tiene que ir para allá, pero en Hechos capítulo 1, versículo 22, dice la escritura,
comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Vean, eso está hablando los apóstoles. Ellos vieron a Cristo desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba. Ellos daban testimonio de un Cristo que se bautizó, tuvo un ministerio perfecto lleno de milagros, de señales, de prodigios, de bendiciones, de predicación, hasta que fue recibido arriba. Es una alusión a su ascensión, que fue después de su resurrección. Por lo tanto, los apóstoles lo que están diciendo ahí es: nosotros creemos y predicamos que Jesucristo realmente resucitó. El punto está en esto, hermanos, que si ellos testifican y son mentirosos, escucha por favor, entonces la doctrina se cae. Porque ¿quiénes fueron los encargados de poner el fundamento de la doctrina de Cristo? En Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La doctrina fue establecida por las rocas del fundamento que los apóstoles pusieron. La doctrina de Pablo, la doctrina de Pedro, la doctrina de Juan, establecidas en las cartas. Y si ellos son unos mentirosos desde el bautismo hasta la ascensión, testifican falsamente, entonces la doctrina que produjeron es falsa. Y escucha por favor la implicación de esto. Significa que si ellos son falsos testigos, entonces la escritura no es escritura, no es inspirada, no es Biblia, no es de Dios. Hermanos, yo no sé si se están dando cuenta de esto. Quita la pieza de la resurrección del rompecabezas del mensaje y todo se destruye. Todo. No existe Dios entonces. Los apóstoles serían falsos ministros, realmente serían charlatanes, obreros fraudulentos, y prácticamente si Cristo no resucitó, los apóstoles serían realmente siervos del diablo. Según a los Corintios 11:14, serían siervos de Satanás disfrazados como hombres de piedad, pero serían falsos. Por lo tanto, la escritura no es escritura. Y una implicación más: Cristo les prometió en Juan 14, 15 y 16 que les daría su Espíritu Santo, que les guiaría a toda la verdad. Y si ellos son falsos testigos, entonces el Espíritu no es Espíritu, porque no los guió a la verdad, sino a la mentira. Por lo tanto, no hay Espíritu Santo, o es un espíritu de mentira. Quiero que veas cuánta consecuencia viene por negar la resurrección de Cristo. No creer en un pequeño detalle de la obra del Señor derrumba todo. Derrumba absolutamente nuestra fe, nuestra práctica, nuestra doctrina, nuestra convicción. El apóstol Pablo dice una vez más, versículo 15: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y versículo 16 dice una vez más su idea principal: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Esta es la esencia de estos versículos. Pablo dice: hermanos de Corinto, si Cristo no resucitó, entonces todo está perdido. Es un círculo de razonamiento de Pablo. No resurrección, entonces tampoco Cristo. Y si tampoco Cristo, entonces la predicación es vana. Entonces, vean la conexión en esto, por favor. Si la predicación, versículo 14, es vana, la fe que produce esa predicación, versículo 14, es vana. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y la palabra de Dios se predica. Entonces, si la predicación es vana, la fe que produce es vana. Y si la fe que produce es vana, entonces los apóstoles que la llevaron en un inicio son mentirosos. Ve este círculo de razonamiento del apóstol Pablo. No resurrección, tampoco Cristo, predicación vana, fe vana, apóstoles falsos.
Esto es tan esencial para la fe cristiana. O crees todo de Cristo o no crees nada de Cristo. De Cristo no puedes llegar y tomar y creer algunas cosas que te satisfacen, que concuerdan con tu pensamiento o que te conviene creer. Para creer en Cristo, o crees todo de Cristo o no crees nada de Cristo. Quita un punto de Cristo y quitas todo de Cristo. Es por eso que Él dijo: el que cree en mí, todo de mí, lo que soy, lo que hago, lo que haré. Cristo dijo: el que cree en todo de mí, en mi nombre, en todo lo que yo soy, tiene vida eterna. ¿Tú no puedes creer en algunas cosas de Cristo? Los que creen en algunas cosas de Cristo van al infierno. Pero los que creen en todo de Cristo tienen vida eterna. Una vez más, ¿por qué estamos estudiando esto? Creemos en la resurrección de Cristo, ¿cierto? Pero ¿cuánto fortalece nuestra fe ver lo que hubiera pasado si esto cae a tierra? Yo sé que en el mundo hay personas que no creen en la resurrección y personas que niegan a Cristo y personas que rechazan la Biblia. Y de ninguna manera estamos para confrontar, pelear o discutir. Ese no es nuestro papel. Jamás. Altercar o combatir o luchar de ideas. A veces hay personas cristianas que les encanta meterse a foros en internet y en chats en línea o en persona y querer discutir con ideales, contra argumentos. Dios no nos mandó a luchas de argumentos. Él nos mandó a derribar argumentos con la doctrina de Cristo, pero no a contender. Porque sabemos que finalmente el que les concede el arrepentimiento, ¿quién es? Es Dios. El que les da la fe, que es un don de Dios, es Dios. No estamos para pelear por la resurrección, estamos para creer y vivir la resurrección. Tú dirás, ¿cómo? Porque cuando crees en Cristo, tú moriste, fuiste sepultado y ahora vives en Él en vida nueva. La resurrección de Jesucristo nos lleva a una vida nueva. Es por eso que podemos vivir transformados, porque Él resucitó y lo creemos. Si no hubiera sido así, todo cae. El apóstol Pablo dice: una predicación vana, una fe vana y unos apóstoles mentirosos. Una vez más, o crees todo de Cristo o no crees nada de Cristo. ¿Cuán central es la resurrección? Tendremos una segunda parte más tarde. Oremos, por favor. Señor, estamos en la misma actitud de las mujeres yendo al sepulcro, encontrando a Cristo, abrazando sus pies, besando sus pies, acariciando sus heridas. Porque un grupo de los que estamos aquí amamos a Cristo, Señor. Un grupo de los que estamos reunidos aquí, Cristo es nuestro todo porque Él murió y nosotros hemos decidido tomar nuestra cruz y seguirlo a Él, preferirlo a Él, amarlo a Él con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas, más que al trabajo, más que al estudio, más que a la escuela, más que al dinero, más que a nuestra propia vida. Y como aquellas mujeres, sin importar el qué dirán, sin importar los ataques, fueron y adoraron al Cristo. Así nosotros hoy queremos en adoración reconocer, Señor, que si no hubieras levantado a tu Hijo, este mensaje es vano. La fe de los cristianos es vana. Y los apóstoles que establecieron la doctrina son mentirosos. Señor, queremos honrar tu nombre de verdad esta mañana, porque tenemos salvación a través de Cristo, porque Él pagó nuestra redención con precio de sangre, y tú aceptaste esa sangre y levantaste a tu Hijo para darnos certeza. Gracias porque por medio de Él has dado también a tu Espíritu Santo, que vive y mora en los creyentes. Y Señor, una vez más, al predicar esto, como el apóstol Pablo,
aunque pasó 19 versículos hablando de qué pasaría si no fuera real. Después pasó otros 40 versículos afirmando la realidad y la verdad de la resurrección. Así nosotros, Señor, reconocemos y creemos en Cristo como vivo, porque tú, Dios, eres un Dios veraz. Porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad. Y porque tu espíritu es llamado espíritu de verdad. Y porque tu palabra y la suma de tu palabra es verdad. Señor, no podemos escondernos de la verdad de la resurrección y queremos gozarnos y deleitarnos en ella. Es por eso, Señor, que estamos aquí celebrando. Bendice nuestro tiempo juntos de adoración, lo que resta, nuestro compañerismo, nuestra siguiente reunión, y síguenos llenando de cuán importante, cuán glorioso es la verdad de la resurrección del Señor, para que vivamos de acuerdo a esa realidad. Bendice nuestras vidas, llénanos de convicción, llénanos de consagración y llénanos de consolación al pensar en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Glorifícate a través de todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.